Bien, muy buenas noches a los compañeros, a los participantes que acaban de ingresar a esta clase, a la tercera clase del diplomado en gestión organizacional y recursos humanos, correspondiente al módulo tercero sobre legislación laboral. Si alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar, algún comentario, por favor, le cedo la palabra. Y si no, ya iniciamos con este tercer día de derecho laboral. Yo creo que nadie, perfecto. Iniciemos las clases correspondientes al día de hoy, por favor. Ustedes seguramente ya deben estar observando las diapositivas correspondientes. Nos hemos quedado en la parte de políticas para la contratación laboral y políticas redistributiva, ¿verdad? El día miércoles hemos hecho referencia, a manera de recordar, los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, el principio protector en sus dos formas de aplicación, regla del indubio pro operario y la regla de la condición más beneficiosa. Ustedes recordarán que la regla del indubio pro operario tiene que ver con el conflicto existente entre dos normas laborales, un reglamento interno, por ejemplo, y un decreto supremo o una ley. Entonces, ante el conflicto existente entre las dos normativas, se va a preferir la interpretación que favorezca en mayor medida al trabajador. Por eso se denomina regla del indubio pro operario, en favor del trabajador. La interpretación se la debe realizar en favor del trabajador. Por eso se denomina regla del indubio pro operario. En materia penal, haciendo colación, existe una regla, indubio pro reo, que la interpretación siempre se la tiene que realizar cuando exista conflicto normativo, se la tiene que realizar en favor de la persona que está siendo acusada por algún delito. Indubio pro reo, por eso se llama, así está el nombre. En cambio, la regla de la condición más beneficiosa, cuando dos, por ejemplo, un derecho adquirido, el trabajador ha adquirido un derecho por el transcurso del tiempo y el empleador decide quitar ese derecho, decide anular, existe un conflicto, ¿verdad? Entonces se prefiere aquella condición que más favorezca al trabajador, siempre. Y en ese caso eran los derechos adquiridos. Y hemos hecho ejemplos, ¿verdad? Luego hemos hecho referencia al principio de continuidad y estabilidad laboral, que en todo momento el derecho laboral, la normativa laboral, la legislación laboral, siempre va a tener como elemento característico la larga duración de los contratos de trabajo. Es decir, la relación laboral debe ser duradera. Para el derecho laboral, es mejor que un contrato de trabajo tenga 20, 30 años de vigencia. Entonces, siempre se va a propender a la estabilidad laboral y continuidad. Luego, hicimos referencia al principio de irrenunciabilidad de los derechos, que no se puede renunciar los derechos. Y ahí hacíamos ejemplos, por ejemplo, un tema de renuncia, un tema de transacción, un tema de conciliación, un tema de prescripción. Ustedes seguramente recordarán lo que señalaba el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, donde establecía el tema de la prescripción, ¿verdad? Que a los 2 años prescribía los derechos, es decir, que ya no podía cobrar el trabajador esos derechos si dejaba transcurrir los 2 años. Sin embargo, con la Constitución Política del Estado promulgado el año 2009, concretamente en el artículo 48, se establece la imprescriptibilidad, es decir, que no prescriben, que el trabajador pasa 10 años, puede seguir cobrando sus salarios, sus vacaciones adeudadas, sus aguinaldos adeudados, sus beneficios sociales, su indemnización por el tiempo de servicios. O sea, puede seguir. Eso implica el tema de la prescripción. Luego hemos hecho referencia al principio de inversión de la prueba, que quien tiene que probar en un proceso ante el juez no es el trabajador,
es, por el contrario, el empleador. El trabajador simplemente menciona qué derecho se le adeuda y el empleador tiene que presentar las pruebas de descargo y de alguna manera establecer la pertinencia o no de los beneficios sociales. Luego, hemos hecho referencia al principio de primacía de la realidad. Lo que en realidad sucede en los hechos es valorado por el juez por sobre lo que está escrito. Puede ser que esté escrito la renuncia de algún derecho, pero el juez va a valorar lo que en realidad estaba sucediendo en el plano de los hechos. Y eso tiene que ver con un ejemplo que hemos mencionado, ¿verdad? Un ejemplo muy práctico, que el empleador a las 6:30, para no pagar horas extras, conducía a todo su personal al biométrico y empezaba a marcar. Y nuevamente tenían que volver al trabajo para continuar trabajando 2 horas adicionales, 3 horas adicionales a la jornada laboral. Entonces, como verán ustedes, existe el registro en el biométrico de que aparentemente los trabajadores habrían salido de las instalaciones, habrían abandonado las instalaciones laborales a partir de las 18:30, 35. Pero en los hechos no sucedía así. Entonces, con las declaraciones, la presentación de los videos de las cámaras de seguridad, la declaración de testigos, fácilmente se puede comprobar que existía horas extras adicionales. Entonces, ahí, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta este principio de primacía de la realidad. Y también aquí vimos el tema de la simulación, el tema del fraude. Por ejemplo, las personas que en los supermercados, ¿se acuerdan, verdad? Les decíamos, en los supermercados están atendiendo las famosas impulsadoras, ¿verdad? Que se les realiza un contrato de carácter civil de prestación de servicios, pero en el fondo, en la realidad, o sea, en la forma, aparentemente, sería un contrato de carácter civil, aparentemente. Pero en la realidad de los hechos, no era un contrato de carácter civil, era un contrato de carácter laboral. Lo mismo decíamos con el tema de las enfermeras o los médicos cuando se realizan contratos de riesgo compartido, ¿verdad? Entonces yo soy el dueño de las instalaciones, de la maquinaria, y tú como médico vienes, trabajas para mí, y además vamos a compartir los riesgos, así como los beneficios. En el día han ingresado dos clientes, y resulta que el dinero que ha ingresado se van a dividir entre ambos, de acuerdo a lo que han pactado en un inicio, ¿verdad? Entonces, aparentemente sería un contrato de carácter civil, porque tienen esas cláusulas y han firmado esas cláusulas en el contrato. Pero en el fondo, lo que se está haciendo es simular una relación laboral. Inclusive en algunos casos, ya les decía como ejemplo, el médico, las enfermeras, cuando realizaban este contrato de riesgo compartido, lo que hacían era facturar el monto. Entonces, ahí muchas veces el empleador decía, yo no tengo un contrato laboral con estas personas, lo que hemos realizado es un contrato de carácter civil, por lo tanto, no corresponde el pago de beneficios sociales. Aparentemente es así, pero el juez no va a revisar la apariencia, sino va a revisar el fondo del caso planteado ante su jurisdicción y competencia. Y va a revisar y va a verificar los 3 requisitos que habíamos mencionado, ¿verdad? El primer requisito, el tema de la existencia de una remuneración en cualquiera de sus formas o manifestaciones. El segundo requisito, el trabajo por cuenta ajena para una tercera persona. Y el tercer requisito, el trabajo bajo subordinación y dependencia del trabajador respecto al empleador. Entonces, el juez le va a dar curso a su petición, porque en el fondo, en la realidad de los hechos, existía una relación de carácter laboral sujeto al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y no era de carácter civil. Por eso es bueno y
tomar la atención debida, el especial cuidado cuando vamos a incorporar personal a nuestra empresa, a nuestra organización, a nuestra microempresa. Razón por la cual vamos a ver el día de hoy las políticas para la contratación laboral. Pero antes, de manera rápida, les voy a mencionar cuáles son los derechos del empleador. Primero, beneficiarse de la actividad del trabajador, lógicamente, ¿verdad? Yo voy a incorporar trabajadores y me voy a beneficiar de la actividad que realicen ellos. Además, tengo el derecho al jus variandi, el famoso derecho al jus variandi. El jus variandi significa el derecho de variar las condiciones laborales. Es decir, que el empleador puede variar esas condiciones laborales. Ejemplo, está trabajando, es el contador de la empresa. La empresa tiene varios sucursales, uno en el Alto, otro en la ciudad de La Paz y otro en Achacachi, por ejemplo, 3 sucursales. Entonces, contrata a un contador para la ciudad de La Paz. En el ejercicio de ese derecho del jus variandi, el derecho de variar las condiciones laborales, al día de mañana fácilmente le puede cursar un memorándum por el cual establece que ese contador tiene que ir a realizar sus actividades en el municipio de Achacachi. El trabajador no se puede rehusar de ninguna manera a cumplir esas órdenes, porque es en el ejercicio del jus variandi que el empleador puede variar las condiciones laborales, ¿ya? Quiero que se entienda bien este aspecto. Entonces, digamos, por ejemplo, existen casos en los que en la empresa, en una entidad financiera es a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio del jus variandi ha sido contratado en la ciudad de La Paz, pero con un memorándum lo están destinando, si vale el término, a la ciudad de Santa Cruz. Tiene que ir a trabajar por 2 meses allá. Entonces, le curso el memorándum a mi trabajador y en el ejercicio de ese derecho de variar las condiciones laborales, puedo mandarlo a Santa Cruz por el lapso de 2 meses hasta que solucione algún problemita allá, ¿verdad? Luego vuelve a La Paz, se queda acá 1 mes, lo puedo mandar a Tarija por 1 mes, por 2 meses, etcétera, a nivel nacional. Puedo realizar eso, no me impide la normativa, es más, es un derecho del empleador, para variar esas condiciones laborales. Pero este jus variandi tiene límites, ojo. Tiene 2 límites fundamentales. Algunos autores establecen más límites, pero yo he identificado 2 límites que realmente en la práctica se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuál es el límite? El primero, no denigrar al trabajador. El denigrar, ¿en qué sentido? Por ejemplo, hoy día estás como contador o como auditor, por ejemplo. Estás como auditor, muy bien, y el día de mañana te voy a cursar un memorándum, te vas a ir a trabajar a la ciudad del Alto, pero lo vas a hacer en calidad de asistente. Si se dan cuenta, está forzando el derecho del jus variandi. Y ese es el límite, o sea, no le puede denigrar en su trabajo. No es malo ser mensajero, pero ese auditor se presentó a la convocatoria de la institución en condición de auditor. No se le puede cambiar, no se le puede denigrar en su formación profesional. ¿Por qué? Porque afecta a la dignidad de la persona, afecta a la dignidad del trabajador. Pero si yo le voy a cambiar siendo auditor de la ciudad de La Paz al municipio de Achocalla en el mismo puesto de auditor, no existe vulneración a sus derechos. Se está ejerciendo de manera adecuada, de manera legal, de manera legítima el jus variandi del empleador. Puede cambiar las condiciones laborales. Hoy día estabas trabajando no sé, pues en la ciudad de La Paz y mañana, a partir de mañana te constituyes y trabajas en la ciudad de El Alto. Echa la ley, echa la trampa. Muchas veces los empleadores lo que hacen es forzar, digamos, si vale en términos coloquiales, ese trabajador no me cae, no lo quiero ver acá en esta agencia, mándenlo a donde sea, pero no quiero en esta agencia. Entonces lo mandan a Tarija, por ejemplo,
a un extremo. Y ese pobre trabajador muchas veces tiene familia, constituido en la ciudad de La Paz. Si se va a trasladar hasta Tarija, tendría que llevar a toda su familia. Si tiene hijos, tendría que inscribirlos en el colegio de Tarija, cambiar su situación familiar, o irse él y abandonar a sus hijos acá con su esposa, digamos, ¿verdad? Entonces, muchas veces los empleadores utilizan eso, ¿para qué? Para lograr la renuncia del trabajador. Claro, el trabajador no quiere dejar la ciudad de La Paz porque aquí tiene constituido su núcleo familiar. Irse a Tarija representa más gasto, etcétera, etcétera. Entonces, prefiere renunciar. Entonces, muchas veces el empleador utiliza estas técnicas. ¿Cuál es el segundo límite del jus variandi? Tiene que ver con la rebaja salarial. No se le puede rebajar salarialmente. Es decir, como auditor ganas ¿cuánto? 6,000. Y voy a cambiarte a la ciudad del Alto. Y ahora vas a ganar 2,000 o 3,000 bolivianos. Estás reduciendo su salario. Y al reducir su salario, está ingresando en vulneración de derechos por parte del empleador respecto al trabajador. Está mal ejerciendo ese derecho que tiene del jus variandi. Hay que tener mucho cuidado en este tema del jus variandi. El empleador tiene ese derecho de cambiar las condiciones laborales. Puede hacerlo, pero también existen dos límites. La primera, no denigrar en la profesión del trabajador. Y la segunda, se prohíbe el tema de la rebaja salarial. No corresponde la rebaja salarial. Ese aspecto tenemos que tomar muy en cuenta para realizar el jus variandi, es decir, el derecho de variar las condiciones laborales. Se puede hacer. El empleador tiene toda la facultad, tiene toda la legitimidad y legalidad para realizar esos cambios dentro de su organización, dentro de su empresa. Pero tienen que tomar en cuenta esos dos límites, ¿ya? Luego la facultad de dirección, el empleador tiene ese derecho, porque ¿quién va a dirigir en una empresa? ¿El empleador o va a dirigir el trabajador? Naturalmente el empleador, ¿verdad? Tiene esa facultad de dirección. También tiene una facultad disciplinaria, lógicamente. Imagínense que el trabajador en día martes llega en estado de ebriedad. El empleador se percata de aquella situación, no lo va a felicitar, ¿verdad? Le va a reprender. Puede ser una llamada de atención verbal o puede ser una llamada de atención de carácter escrita, dependiendo de su reglamento interno, dependiendo de la situación en la que se encuentra. Entonces, ¿qué significa? Significa que en el ejercicio de esa facultad disciplinaria puede emitir los correctivos necesarios, que generalmente son memorándums de llamada de atención. En algunas empresas, en algunas organizaciones, en algunas instituciones señalan más de 3 memorándums, es despido automáticamente. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la desvinculación. ¿Qué sí puedo utilizar como despido y qué no puedo utilizar como despido legal? Entonces, la facultad disciplinaria tiene que ver con aquello. Y a veces el empleador, muchas veces, ¿qué es lo que hace? Dice, ese es un pésimo trabajador, ese trabajador no sirve, me hace renegar, llega tarde. Señor, muy bien. Señor empleador, muy bien. Usted se queja de ese trabajador. Muéstrame los memorándums de llamada de atención. No, es que no sabía, es que, ¿verdad? Y de igual manera, ante el juez, para tratar de crear convencimiento en el juez de que ese trabajador no era responsable, de que ese trabajador llegaba en horas inapropiadas al trabajo y en condiciones deplorables, entonces el empleador tiene que generar pruebas, ¿verdad? Tiene que de alguna manera convencerle al juez de que ese trabajador no era un buen trabajador. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vamos a hacer con los memorándums de llamada de atención, ¿verdad? Por eso es necesario que el empleador, ante la evidencia de que el trabajador está incumpliendo sus labores, llega tarde, llega en estado de ebriedad, memorándums de llamada de atención, para de alguna manera más adelante justificar un posible despido, justificar la reincidencia en sus actos del trabajador.
y está enmarcándose dentro de esa facultad disciplinaria que tiene para sí el empleador. Eso tenemos que tomar en cuenta en nuestra organización. Y también tiene derechos el empleador, la potestad reglamentaria. Muy importante esta potestad reglamentaria. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo emite normas genéricas, muy generales. Las leyes están escritas, pero de manera genérica, muy generales. Y cada empresa tiene su particularidad, ¿verdad? La normativa laboral, por ejemplo, dice que la jornada laboral es de 6 de la mañana hasta 8 de la noche. Es la jornada diurna de trabajo. Una empresa, en una determinada empresa, ingresarán a las 7 de la mañana. En otra empresa ingresarán a las 8 de la mañana. En otra empresa ingresarán a las 9 de la mañana. Entonces, ¿dónde se establece aquello? En su reglamentación. Las circulares que emite una empresa, una organización, son pues elementales, porque hacen conocer a los trabajadores las nuevas reglas. Al emitir, por ejemplo, una circular de que mañana, a partir de mañana, el horario de ingreso no será a las 9 de la mañana, sino será a las 8 de la mañana, los trabajadores están conscientes de que el empleador está ejerciendo su facultad o su potestad reglamentaria. Nadie va a decir, no, yo no voy a llegar a las 8 de la mañana, yo me acostumbro a llegar a las 9, por lo tanto, voy a llegar a las 9. No, el empleador tiene esa facultad reglamentaria, puede emitir circulares, puede emitir memorándums, puede emitir o puede estar escrito en su reglamento interno de trabajo, puede modificar el reglamento interno de trabajo, ¿verdad? De acuerdo a las características de cada institución, de cada empresa. Ahora, ¿cuál es el problema? El Ministerio de Trabajo ha suspendido el visado de los reglamentos internos, ¿verdad? No se puede visar reglamentos internos en el Ministerio de Trabajo porque a raíz de una resolución ministerial ha establecido que se deja sin efecto el visado de reglamentos internos. Entonces, ¿qué hago? Eso no puede ser óbice para ejercer mi potestad reglamentaria. ¿Se realiza contratos con los trabajadores? Sí. ¿Se puede realizar adendas a los contratos? Pero claro que sí. Ahí está la clave del éxito. Es decir, tiene un contrato 8 cláusulas, pero no he visto el tema del horario de ingreso. ¿Por qué? Porque resulta que en la cláusula tercera del horario de ingreso decía que los trabajadores iban a ingresar a las 9 de la mañana. Pero yo quiero que ingresen a las 8, quiero una hora antes por la prestación del servicio que realizo en mi institución. Entonces quiero que presente. Una de las alternativas es realizar adendas al contrato de trabajo. No estoy modificando el objeto del contrato del trabajo, simplemente estoy estableciendo una circunstancia, ejerciendo mi potestad reglamentaria. Es decir, se adenda al contrato principal de fecha tantos y se modifica la cláusula tercera del horario de ingreso de trabajo, que decía 9 de la mañana y ahora a partir de este momento es a partir de las 9 de la mañana. Estamos haciendo adendas al contrato de trabajo. Lo que no puedo hacer en adendas es, por ejemplo, reducir el salario. En su contrato principal señalaba que iba a ganar 3,000 bolivianos. Ahora le voy a hacer una adenda en relación a la cláusula del salario que va a ganar simplemente 2,000. Eso no se puede hacer porque estaríamos vulnerando la normativa laboral. Pero lo que sí se puede reglamentar son condiciones o aspectos accesorios que tienen que ver en la realización del trabajo. Y a veces uno dice, miren, tengo 50 trabajadores y hacer 50 adendas no me conviene, ¿verdad? Porque voy a gastar papel, personas que se tienen que dedicar a realizar las adendas, que me lo firmen, etcétera. No me conviene. ¿Qué voy a hacer? Un memorando dirigido a los trabajadores, cambiando el horario de trabajo. Pero eso sí, ¿qué nos falta ahí? La firma de todos los trabajadores, es decir, el consentimiento de los trabajadores.
emito la circular, emito el memorándum o cualquier acto de comunicación por parte del empleador ejerciendo su potestad reglamentaria, y al reverso hago firmar con todos mis trabajadores, ¿verdad? Entonces el trabajador tiene constancia, o sea, de manera expresa, con su firma, da el visto bueno al horario de ingreso. Por lo tanto, no puede decir desconozco el horario de ingreso, ¿verdad? Porque ha firmado, conocía la integridad de la circular, conocía la integridad del memorándum, del cambio de horario. Por lo tanto, no puede desconocer más adelante esa circunstancia, porque ustedes saben, si llega determinados minutos tarde, se proceden los descuentos de ley correspondientes. Entonces, ejerciendo mi facultad reglamentaria, puedo realizar algunas situaciones desde el punto de vista de adendas al contrato principal, sin vulnerar derechos laborales, es decir, el tema del salario, el tema de sus beneficios o sus derechos adquiridos, ¿verdad? O directamente de manera global con una circular, con una nota interna, a veces en una organización se denomina notas internas, notas de servicio, circulares, memorándums, etcétera, etcétera. Cualquiera sea el denominativo, pero el empleador está ejerciendo esa potestad reglamentaria. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar las condiciones de su empresa, de su entidad, de su institución, de su organización, ¿verdad? En los deberes del empleador, primero, garantizar el efectivo descanso del trabajador. Es decir, tenemos que lograr que el trabajador descanse, no es una máquina, ¿verdad? La normativa laboral señala que si la jornada laboral es de 8 horas, mínimamente en el periodo interlaboral, así lo denomina, interlaboral, el descanso mínimamente debiera ser de 2 horas, mínimamente. Y máximo, cuántas horas sea permitido, ¿verdad? 2 horas y media, en algunas empresas inclusive descansan 3 horas, etcétera, etcétera. Pero la normativa laboral señala que en la jornada laboral que se tiene que cumplir por 8 horas de trabajo, tiene que existir un periodo de descanso de 2 horas como mínimo interlaboral, o sea, de trabajo a trabajo, 2 horas. ¿Para qué? Para que pueda almorzar el trabajador, para que pueda ir hasta su casa, un poco convivir con su familia, con sus hijos y volver nuevamente al trabajo. Ustedes se han debido dar cuenta en esta pandemia, muchas empresas han optado y de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Trabajo, de que se trabaja en horario continuo. Y el horario continuo es muy cansador muchas veces, porque la normativa laboral señala que cuando es en horario continuo, se debe garantizar el descanso del trabajador en 30 minutos, en media hora. Entonces, media hora es muy complicado, ¿verdad? O sea, uno está ya en la tarde está con mala gana, ya no produce como debiera producir el trabajador. Entonces, para esos aspectos, el empleador debe garantizar el efectivo descanso del trabajador. Segundo, tratar con respeto al trabajador, lógicamente, ¿verdad? El respeto es entre los trabajadores, del trabajador al empleador, como también del empleador al trabajador. O sea, se debiera, y son normas de trato social. Por ejemplo, una norma del trato social en materia jurídica se habla de esto, es el saludo. Es una norma de conducta de trato social. Es decir, no me van a sancionar, no es una norma sancionable, no por no saludar me van a mandar a la cárcel, ¿verdad? Por eso se denominan normas del trato social. Y el tratar con respeto al trabajador también es pues una norma de carácter social. El decir buen día, buenas noches, algunos empleadores no hacen eso, ¿verdad? El trabajador ingresa, por ejemplo, al ascensor y dice buen día, el empleador no les responde. Eso no debiera ser así, ¿verdad? Tenemos que cambiar esa lógica, tratarnos con respeto. Un día estamos de empleador, al día siguiente estamos de trabajador, ¿verdad? Siempre va a existir esa lógica, ¿verdad? Un día estamos en el poder y otro día estamos en las bases, como que un amigo me decía.
3, prohibición de discriminación con relación a los trabajadores. Y eso es lógico, no puedo discriminar, no por el hecho de que es negrito, de que es negrita, de que es morenito, de que es morenita, lo voy a discriminar, de que no tiene dinero, o no se viste bien, o cualquier situación, no podría discriminar, ¿verdad? Es un deber del empleador de no discriminar. Existen acá ya sanciones cuando una persona discrimina a otra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cumplir las normas de higiene industrial y seguridad ocupacional. Seguimos con los deberes del empleador, pagar el salario al trabajador, lógicamente. El empleador se beneficia de la actividad del trabajador. Lo que va a realizar, lo que va a producir, el empleador se beneficia, ¿verdad? Entonces, como contraprestación de ese servicio, le tengo que pagar su salario correspondiente. Pago de aportes al seguro social a corto plazo y largo plazo, para el tema de sus jubilaciones, del trabajador, ¿verdad? Eso está establecido en las normativas correspondientes. Por ejemplo, el tema del largo plazo está establecido en la ley 065, que es la ley de pensiones, ¿verdad? Se le debe realizar un descuento al trabajador y el empleador debe actuar como agente de retención e ir a depositar a las AFPs, a la cuenta individual de cada trabajador. Eso sucede en las empresas grandes, en las empresas formales, pero existen microempresas, unidades productivas pequeñas que no ocurre aquello. Muchas veces el empleador, ¿qué señala? Habla con el trabajador y le señala, ¿sabes qué? Tengo que descontarte un monto de dinero de tu salario y lo tengo que ir a depositar a tus AFPs. Y el trabajador, ¿qué señala? ¿Cuánto me van a descontar? Más o menos unos 800. Ahora, si no quieres que te descuente, aquí fírmamelo de que yo te estoy pagando en su integridad. Para el trabajador chocho, ¿verdad? Entre comillas. Para el empleador también, así se evita ir supuestamente a depositar a las AFPs, en su cuenta individual, etcétera, etcétera. Pero el problema que se está generando el empleador a posterioridad. ¿Por qué? Se han visto casos en los que el empleador presentaba ante el juez y le decía, señor juez, el trabajador, sin que medie violencia, sin que medie intimidación, me lo ha firmado documento en el cual señala que le estoy pagando la totalidad de los aportes y por esa circunstancia no he depositado a las AFPs. Díganme si eso es válido. Pues a todas luces y de acuerdo a la normativa, esto es inválido. O sea, un contrato, un acuerdo, perdón, entre el empleador y el trabajador no está por encima de la ley, ¿verdad? La ley de pensiones establece el procedimiento que tiene que seguir el empleador para depositar a las AFPs y actuar como agente de retención. El empleador entonces, así tenga todos los papeles firmados por todos sus trabajadores en el cual renuncian el pago de sus AFPs, difícilmente va a poder ganar ese proceso. Y al final la AFP lo que va a hacer es iniciarle un proceso coactivo social para recuperar todo ese dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? El empleador, ¿qué va a decir? Va a decir, pero es que yo les he pagado completo, entonces haremos que el trabajador me devuelva el monto de dinero que supuestamente yo debería de haber depositado a las AFPs. Y en materia legal surge un aforismo, hay un aforismo. El que mal paga, paga dos veces. Ningún juez laboral va a aceptar que el trabajador devuelva al empleador ese excedente que ha pagado por concepto de AFPs. Entonces el juez le dirá, señor empleador, si usted ha pagado así, muy su problema. No vamos a pedir que el trabajador devuelva ese dinero. Como usted ha pagado mal, entonces tiene que pagar dos veces. Ha pagado al trabajador, es un pago, y ahora tiene que pagar a las AFPs, es el segundo pago. Miren el problema en el cual se encontraría un empleador que no actúa como agente de retención y paga a las AFPs. Y en la ciudad del Alto, más que todo, tenemos esos problemas. Las microempresas, las pequeñas unidades productivas, lamentablemente no realizan ese descuento de AFPs. Y el trabajador está feliz porque le pagan en su integridad el sueldo sin descuentos.
pero más adelante se generaría un problema si es que el trabajador, por ejemplo, decide jubilarse. Ha estado trabajando más de 30 años en la empresa, en una microempresa, y resulta que alguien le dice, pero te puedes jubilar. Va a las AFPs y le dice, necesito jubilarme. Las AFPs le van a decir en qué empresa trabajaba, en tal empresa, muy bien. Su empresa nunca ha aportado, tiene contratos de trabajo, tiene planillas o como se dice, su salario, las boletas de sueldo que le pagaban, sí, aquí está. Entonces, con todas esas pruebas, la AFP lo que va a hacer es iniciar un proceso coactivo social y le va a iniciar a la empresa, a la microempresa, por esos 30 años de ese trabajador. Imagínense, hagan cálculos por 30 años, ¿cuánto tendría que pagar el empleador por en su momento no haber actuado como agente de retención y pagar a las AFPs? Entonces hay que tener mucho cuidado con las obligaciones conforme a las leyes. Lo mismo pasa en el seguro a corto plazo, ¿verdad? Código de Seguridad Social. Luego, realizar depósitos de retenciones establecidas en la ley RCIVA. Eso es materia impositiva. También es una obligación, es un deber del empleador realizar esos aspectos. Ojo, el cambio de empleador y la muerte del mismo no afecta la validez de los contratos existentes. El que se sustituyan empleadores, que en una empresa, por ejemplo, Coca-Cola, ¿cuántos años de vida tiene Coca-Cola como empresa? Varios años. Y dígame, ¿cuántos gerentes, cuántos presidentes, cuántos miembros del directorio han pasado por esa empresa? Varios, ¿verdad? Es una institución Coca-Cola, ¿verdad? Varios gerentes han pasado. No porque un gerente cambia, tengo que hacer nuevos contratos. De acá a 2 años vuelve otro gerente, otros nuevos contratos. No es así en materia laboral. En materia laboral se hace un contrato de hace 30 años y ese contrato sigue vigente. Así hayan cambiado de empleador unas 5 veces o 10 veces. Por eso no señalamos que la Ley General del Trabajo establece que esa sustitución, ese cambio del empleador no afecta la validez de los contratos existentes. Ahora, lo que puede hacer en su facultad, como hace un momento les decía, reglamentaria, es el nuevo gerente tratar de realizar contratos adendas a los contratos principales. Eso sí puede hacer, puede adendar el contrato principal, pero no puede modificar en su esencia ese contrato, porque imagínense, ha firmado ese contrato ese trabajador el año 1990 y ahora se le pretende rebajar su sueldo. No, pues esto ya es despido indirecto. Además está prohibido la rebaja de sueldos, como vamos a ver más adelante, según se emitió un decreto supremo por rebaja de sueldos. No se puede. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ser un poco muy cuidadosos con ese tema. En cambio, los derechos del trabajador, más fácil. El pago a su salario, lógicamente tiene ese derecho. El tema de a la seguridad y condiciones adecuadas en su trabajo. Trabaja en una empresa, entonces mínimamente el empleador le tiene que proporcionar arnés, botas, casco de seguridad, guantes de seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Derecho del trabajador al seguro a corto y largo plazo. Código de Seguridad Social y a Ley de Pensiones 065. A no ser objeto de discriminaciones, lo que decíamos hace un momento. Más derechos del trabajo. Miren, cómo la Ley General del Trabajo establece más derechos del trabajador por sobre los derechos del empleador. Los derechos del empleador eran simplemente 3 o 4 aspectos. En cambio, los derechos del trabajador son, pues, elevados. A la libertad de expresión y de asociación, los famosos sindicatos, ¿verdad? Ojo, para constituir un sindicato, mínimamente se realiza con 20 trabajadores. Es decir, una empresa que tenga 5 trabajadores no puede constituir un sindicato. Mínimamente una empresa debiera tener 20 trabajadores para constituir un sindicato. Y tiene que seguir el procedimiento establecido ante el Ministerio de Trabajo para el reconocimiento de su sindicato. Al pago de beneficios sociales cuando corresponda, ¿sí? A contar con adecuadas normas de higiene y salud ocupacional, lógicamente, a la actualización constante, ahora que
que está en boga el tema de los medios tecnológicos, ¿verdad? Para el tema del teletrabajo, por ejemplo. Hay que capacitar, se debe capacitar a los trabajadores para que puedan realizar, por ejemplo, videollamadas en Zoom, reuniones en Zoom, en alguna otra plataforma, etcétera, etcétera. Y eso debe ser pagado por el empleador. Así establece la normativa laboral, que esa actualización va a favorecer en realidad a la empresa, que el trabajador se actualice, vea nuevos mecanismos, nueva tecnología. ¿Qué significa? ¿Quién se favorece? Se favorece el empleador. Pero ahí hay un problema, ¿verdad? Porque muchas veces los empleadores, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Dicen, vamos a capacitar a 3 trabajadores o a 2 trabajadores en el manejo de una maquinaria y los vamos a mandar al exterior para que vayan a aprender cómo se maneja esa máquina. Y pagan el pasaje de ida y vuelta, el curso de especialización en esa maquinaria que va a durar un mes en el exterior. Regresa el trabajador y presenta su carta de renuncia. Se han dado casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajador ha recibido una mejor oferta, porque ha ido a aprender una situación, un manejo de alguna maquinaria, y le están ofreciendo en otro lugar un salario elevado, porque ya se ha capacitado en ese manejo. Entonces el trabajador renuncia. Entonces el empleador tiene que ser cuidadoso en esos aspectos. ¿En qué sentido? Que si bien te voy a pagar, hacer un contrato con el trabajador, si bien te voy a pagar pasaje ida y vuelta, o yo voy a pagar como empleador el tema de tu capacitación, a tu regreso no puedes presentar una carta de renuncia, no puedes renunciar hasta 2 años de tu regreso o hasta 3 años. Puedo obligar al trabajador a que trabaje para mí, o caso contrario, si decides renunciar, entonces me tiene que pagar todo el costo de esa especialización. Es una de esas 2 alternativas, ¿verdad? Reitero, lo voy a mandar a especializar no sé, a Estados Unidos en el manejo de alguna maquinaria. Yo como empleador tengo que pagar todos los gastos, pasajes ida y vuelta, el mismo curso, la estadía allá, tengo que pagar el hotel. No hay problema, yo voy a correr con todos los costos. Pero tengo que hacerle firmar un acuerdo a mi trabajador de que cuando regrese tiene que estar vinculado con mi empresa por lo menos 3 años y tiene que aportar todo el conocimiento en mi empresa. Ahora, si quieres denunciar, porque tampoco podemos obligar a un trabajador a quedarse, quieres denunciar, no hay problema, pero tiene que devolverme todos los montos de dinero que he erogado en su capacitación. Entonces ahí el trabajador la va a pensar 2 veces, ¿verdad? Me voy, pero tengo que pagar todo lo que he invertido en mi capacitación, o me quedo 3 años trabajando en esta empresa. Entonces hay que hacer un buen contratito, un buen acuerdo con las cláusulas correspondientes. Seguimos ahora con los deberes del trabajador. Capacidad laboral a disposición del empleador, lógicamente. Aceptar el ejercicio de la facultad de dirección, jus variandi, disciplinaria que ejerce el empleador. O sea, el trabajador no puede no aceptar, ¿verdad? Puede decir, no, no me gustan los memorandos, a mí no me den los memorandos. No, un momentito. El empleador tiene ese derecho de esa facultad, esa potestad disciplinaria. También el tema de la potestad reglamentaria, no puede decir al trabajador, no, ayer han emitido una circular y no lo voy a cumplir. No puedes realizar eso. ¿Por qué? Porque existe subordinación y dependencia del trabajador respecto al empleador. ¿Se acuerdan de esas 3 características que siempre les voy diciendo en cada clase, verdad? Por eso existe relación laboral. Acatar y cumplir las órdenes que emanen de sus superiores respecto a la ejecución de tareas, lógicamente. Los deberes del trabajador, seguimos, guardar reserva y secreto de las informaciones a las que tenga acceso. Entonces, en el contrato se debe establecer una cláusula de que va a existir reserva y secreto de la información. Por ejemplo, ¿alguien sabe el tema de por qué sale tan rico los pollos Copacabana? ¿Cuál es el secreto? Han debido probar los pollos Copacabana, por ejemplo. Deben tener un ingrediente secreto, ¿verdad? Coca-Cola, por ejemplo. Paceña.
Si ustedes ven y pueden conseguir contratos de Coca-Cola, Paceña, Pollos Copacabana, su cláusula respecto a la guarda y reserva de secretos de las informaciones de la entidad de la empresa son muy rigurosas. Inclusive señalan que después de la ruptura de la relación laboral, hasta 3 años no puede revelar secretos industriales. Además que es causal de despido. Entonces, eso cuando se elabore el contrato de trabajo. Además, existen límites. Los derechos y deberes de ambas partes deben respetar los límites razonables como los que se debe conducirse la relación laboral. El personal de confianza. Acá hay un tema muy interesante del personal de confianza. ¿Quiénes son o quiénes constituyen el personal de confianza? La normativa laboral señala que el trabajador que por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones exige, cuentan con fe y apoyo del empleador. Generalmente el personal de confianza son pues el nivel directivo, gerentes, directores, jefaturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que el cargo que desempeñan es muy delicado y de mucha responsabilidad. El Auto Supremo 251 del 28 de julio del año 2014 señala, esto es una sentencia, si vale el término, una sentencia del más alto tribunal de justicia de nuestro país, el Tribunal Supremo de Justicia. Señala que son trabajadores de confianza también aquellos que prestan servicios en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, con acceso en general a información de carácter reservado y o confidencial dentro de la empresa o entidad, sin que ello conlleve poseer potestad alguna de dirección, decisión, gerencia o representación. Tal cual se tiene expuesto, la mayor referencia existente entre ambas categorías de trabajadores radica en que solo el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes propios de este. En cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección y tiene acceso a información confidencial, solamente contribuye a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección, constituyéndose en una suerte de colaborador directo. ¿Qué significa? Lo siguiente, que si bien señalamos que el personal de confianza son los que están en el nivel de dirección, ¿quiénes están en el nivel de dirección? Gerencias generales, gerencias de área, direcciones, jefaturas, ¿verdad? Son el nivel de dirección, gozan de ciertas prerrogativas, por lo tanto son personal de confianza. Pero ojo, este Auto Supremo, que no está en la ley, por eso voy señalando Autos Supremos, porque resulta que en este Auto Supremo la secretaria del gerente general presenta su demanda de pago de beneficios sociales y señala que me tienen que pagar horas extras, porque el gerente general se reunía en horas de la noche, es decir, pasada la jornada laboral, que era de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. En ese tiempo de horario tiene que trabajar un trabajador 8 horas, pero resulta que los gerentes generalmente tienen sus diferentes horarios, ¿verdad? Y ellos no pueden cobrar horas extras, por ejemplo. Entonces, la secretaria del gerente general se quedaba ayudando, colaborando al gerente general más tiempo de lo establecido. Entonces, las reuniones duraban hasta las 11 de la noche, 10 de la noche, y la secretaria tenía que estar ahí presente, ¿verdad? Porque era la secretaria del gerente general. Entonces, la secretaria señala, yo trabajaba más de las 8 horas, entonces me tienen que pagar horas extras. Entonces, lo que se pretendía en este caso era el pago de esas horas extras. Y el tribunal, los jueces, en su sentencia establecen que no corresponde el pago de beneficios, perdón, el pago de horas extras, ojo, no beneficios, el pago de horas extras. ¿Por qué? Porque el personal de confianza no es solamente
el que ocupa cargo de dirección, sino personal íntimamente ligado a ese personal de dirección. ¿La secretaria tiene poder de decisión? No, pero está vinculado directamente con con el gerente general. El chofer, por ejemplo, si vamos en un ejemplo, el chofer del gerente general de una empresa, ¿se le puede atribuir como personal de confianza o no? Sí, porque imagínense, el chofer recoge al gerente general de una empresa a las 6 de la mañana de su casa, lo lleva hasta el trabajo y si el gerente general no tiene ninguna reunión o no tiene que viajar, ¿qué es lo que hace el chofer? No hace nada. Está con su periódico, está tomando su cafecito todo el día, ¿no ves? Sentado. Pero tiene que esperar hasta que se desocupe el gerente general. Su última reunión es a las 11 de la noche y termina 11:30. Entonces el chofer tiene que estar pendiente, ¿verdad? Para trasladarlo a su casa. Entonces el chofer tiene relación directa con el personal de decisión. Miren, cómo tan interesante es este aspecto por esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, no le corresponde pues el pago de horas extras, no puede cobrar. Peor aún, cuando por ejemplo el chofer lo traslada al aeropuerto al gerente general y el gerente general está 3 días en Cochabamba. El chofer, ¿qué es lo que va a hacer en esos 3 días? Nada. Va a tratar de descansar, ¿verdad? Entonces se compensa, miren ustedes, se compensa. ¿El chofer tiene poder de decisión? No, pero está vinculado al que tiene el poder de decisión. Eso nos señala este auto supremo. O sea que en resumen, el personal de confianza no es solamente aquel personal que ocupa cargos de dirección, sino también el personal que tiene vinculación directa con ese personal de dirección. Ahí está la clave, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan conocimiento de que por ejemplo, el director jurídico está pidiendo horas extras, ustedes dicen, no corresponde porque es personal de confianza. Ah, muy bien, perfecto. La secretaria del gerente general está solicitando horas extras y les dice, necesito que me paguen horas extras. Ustedes le dirán, no se puede. ¿Por qué? Porque usted es una persona, si bien no en el cargo del nivel de dirección, pero es una persona vinculada a un cargo del nivel de dirección. Y por lo tanto, no le corresponde el pago de las horas extras que reclama. Listo. Va a ir a un juez, el juez va a estar en la misma situación, en la misma lógica. ¿Se dan cuenta? Eso para ahorrarle, porque muchas veces uno dice, ¿verdad? Es el director jurídico, no le corresponde horas extras porque es el director jurídico, personal de decisión. Pero es el chofer del gerente general, me está pidiendo horas extras, creo que le corresponde porque no es nivel de dirección. No, señores, ojo, existe una sentencia que señala que el personal vinculado a los cargos de dirección también son personal de confianza. Y lógicamente se entiende eso, ¿verdad? La doble personalidad del Estado. Esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque el Estado, en un rostro, es como Géminis, ¿verdad? Tiene 2 caras. En un lado, aparece como protector de las relaciones laborales. Oh, no, el Estado, el papá del Estado, emite normativa que favorece a los trabajadores. Protege las relaciones laborales. Ha creado el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para solucionar conflictos que se susciten entre empleadores y trabajadores. Lógicamente, el ministerio tiene que estar a favor del económicamente débil de la relación laboral. ¿Quién es? El trabajador. Esa es una cara del Estado. Y la otra cara, como empleador, actúa como empleador en los ministerios, por ejemplo, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Economía. ¿Quién es el empleador? Es el Estado. Díganme si el Estado no vulnera derechos laborales. Pero por supuesto, en esta pandemia, ¿verdad? Se emite una ley, la 1309, que establece que no se debe despedir y en los ministerios son los primeros en despedir, en vulnerar derechos. Es que está embarazada, no se le puede decir, no, no me interesa, igualito se va. ¿Por qué? Porque quieren acomodar a su gente del partido. ¿No ve? O sea, ¿dónde está
el carácter protector del Estado en una relación laboral, cuando el Estado debiera ser guardián celoso de garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores. Pero no es así. En el anterior gobierno y en los próximos gobiernos que van a venir, ¿no ve? Es lógico. El Estado actúa en su doble dimensión. Por un lado, dice que es protector de las relaciones laborales, pero en su otra cara, como empleador, es el mayor vulnerador de derechos laborales. Pero eso sí, emite normativa para que las empresas privadas cumplan a cabalidad, que no pueden retirar, que no pueden discriminar, que no pueden vulnerar la estabilidad, el tema de la inamovilidad, etcétera, etcétera. O sea, emite su normativa. Pero en su otra cara, cuando él es el empleador, no cumple la propia normativa que emite el Estado. De eso ya es muy complicado, ¿verdad? Por eso acá señalamos la doble personalidad del Estado, porque muchos de nosotros vamos a ir a trabajar a instituciones públicas. Trabajamos en instituciones privadas, pero trabajamos también en instituciones públicas y hay que saber conocer estos aspectos. Pero ojo, estamos haciendo referencia a este módulo que es legislación laboral, o sea, desde el punto de vista de la Ley General del Trabajo. Existe otra circunstancia, otro enfoque, otro punto de vista cuando se trabaja desde el Estatuto del Funcionario Público. Esto para los servidores públicos, que tienen sus propias características, que tienen sus propios límites, que tienen su propio ámbito de aplicación, ¿ya? Vamos con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, según la Ley General del Trabajo, específicamente en el artículo 5, a ver, vamos a tratar de ver la Ley General del Trabajo, que creo está acá. Ley General del Trabajo, artículo 5. Aquí vean ustedes, el contrato de trabajo es individual y colectivo, perdón, no y, o colectivo. Según que se pacte entre un patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. Miren cómo la Ley General del Trabajo sigue al empleador mencionándolo como patrón. Y es que es del año 1942, 1939. En ese tiempo se decía patrón, ¿no ve? Es mi patrón, es mi patroncito. Lo que ahora se denomina empleador. Pero miren cuán urgente es modificar la Ley General del Trabajo, pero que no quieren modificar hasta el momento. Entonces, es individual y es colectivo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que ustedes se ubiquen perfectamente. Por ejemplo, necesito contratar un abogado. Muy bien, voy a sacar mi anuncio en el periódico, voy a contratar a ese abogado y le voy a hacer firmar un contrato de trabajo, cualquiera sea la modalidad. En ese contrato de trabajo es de carácter individual, ¿ves? Es empleador y es el trabajador, el abogado, es individual. Pero resulta que muchas veces para ahorrarme tiempo, para no estar ingresando en este tema de los papeleos, necesito contratar 5 contadores, una entidad financiera, digamos. Hemos inaugurado, necesito 5 contadores. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me conviene hacer un contrato individual? Sí, no hay problema, porque con cada contador 1, un contrato. Contador 2, otro contrato. Contador 3, entonces tendré 5 contratos. Pero alternativamente, ¿qué puedo hacer? Un contrato colectivo. Hago un contrato donde figuren los 5 cajeros, porque al final no va a cambiar pues las condiciones. Todos los cajeros tienen esta responsabilidad. Todos los cajeros tienen que ingresar a esta hora. Todos los cajeros, su sueldo va a ser este monto. Ahora, si necesito un cajero, un abogado y un auditor, no puedo hacer contrato colectivo, porque voy a diferenciar. No le voy a pagar el monto que le pago al contador que está destinado, no le voy a pagar al abogado, no le voy a pagar al auditor. Además, el objeto del trabajo del auditor es muy diferente a la del contador y muy diferente a la del abogado. Entonces, no me conviene realizar contratos de carácter colectivo. Lo que ahora se estila, por ejemplo, es realizar contratos con sindicatos.
que también lo puedo realizar. Por eso la normativa laboral reconoce estos dos tipos de contrato. Contrato individual o se puede realizar el contrato colectivo correspondiente. La Ley General del Trabajo ha establecido estas modalidades contractuales. Verbal, por tiempo indefinido, a plazo fijo, eventual, de temporada, por realización de obra o servicio y aprendizaje. Y tomen mucha atención. ¿Por qué? El Decreto Supremo número 110, enseguida les voy a mostrar este Decreto Supremo, que señala, y tenemos que tener mucho cuidado. Decreto Supremo 110. Esto es del 1 de mayo del año 2009, si no me equivoco. Sí, aquí está. Dado en Palacio de Gobierno, el primer día del mes de mayo del año 2009. Antes se estilaba regalar, supuestamente, regalar entre comillas, a los trabajadores normativa que les favorezca, ¿verdad? Y se realizaba cada 1 de mayo. Por eso van a tener en cuenta que varias normativas que ahora se manejan siempre se dieron un 1 de mayo del año 2006, un 1 de mayo del año 2008, un 1 de mayo del año 2009, un 1 de mayo del año del 2010. Pues tienen esa lógica las normativas en materia laboral. ¿Qué señala este Decreto Supremo? Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de los trabajadores y los trabajadores luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fuera objeto o presentada su renuncia voluntaria. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pasan 90 días, cualquiera sea la modalidad, si no tengo un contrato de carácter escrito, entonces ya tengo que pagar la indemnización por tiempo de servicios. Por eso es que en muchas instituciones, ¿qué se realiza? ¿Cuál es el estilo que se realiza? Hacer contratos simplemente de 3 meses. ¿Verdad? Porque los 3 meses son 90 días. Con tal de evitar el pago de la indemnización por tiempo de servicios, entonces voy a hacer contratos de 3 meses. Pero hay que ser muy cuidadoso en este aspecto. 91 días ya le genera derecho, ya le genera indemnización por tiempo de servicios, ya le genera bono de, el aguinaldo correspondiente. Todo le genera, automáticamente se le habilita al trabajador todos los derechos. Y ahí el empleador está pues en problemas, ¿verdad? Entonces muchos dicen día 90. He visto casos en los que el trabajador supuestamente ha despedido al día 90, pero no se dio cuenta el que no estaba contando día sábado y día domingo. Los 90 días son corridos. Entonces el empleador pensaba que era de lunes a viernes, entonces claro, ha trabajado más de 3 meses. Y por lo tanto, el juez ha dispuesto el pago de la indemnización por tiempo de servicios. Este Decreto Supremo claramente va a establecer si existe retiro intempestivo o ha presentado su renuncia y ha estado el trabajador más de 90 días, ya le corresponde el tema de la indemnización por tiempo de servicio. Ojo, ya le tendré que indemnizar, pero en duodécimas, ¿verdad? Solamente el tiempo. Tendré que indemnizarle de 91 días, 3 meses y 1 día. Hay que ser muy cuidadoso. En esa circunstancia, acá dice, ¿no ve? Acá también podemos leer antes de pasar a nuestras diapositivas. La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de 90 días de trabajo continuo. ¿Eso qué significa? 91 días y listo. Automáticamente se le habilitan todos los derechos laborales. Antes de los 90 días, no. ¿Por qué? Porque se entiende que está en un término de prueba. Entonces, muchas veces a mí me conviene, si voy a realizar, si tengo una empresa que realiza actividades continuas, por ejemplo, la elaboración de fideo, no voy a hacer pues un contrato de 2 meses o 3 meses, tendrá que ser un contrato indefinido y los primeros 90 días son pues término de prueba.
Si a los 2 meses no me convence ese trabajador, entonces su carta de desvinculación. Tomando en cuenta que su persona está solo 2 meses, solo trabajará hasta el día viernes de tal fecha. Y se le pagarán sus sueldos, nada más. Solo le corresponde sueldos. No le corresponde aguinaldo, no le corresponde horas extras, no le corresponde indemnización por tiempo de servicio, prima, nada. ¿Por qué? Porque está dentro del término de prueba. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque si sobrepasa el término de prueba, que es 90 días, 91 días, automáticamente se le habilitan sus derechos. ¿Cuáles son los derechos? Indemnización, aguinaldo en duodécimas, alguna prima que le podría corresponder en esa gestión anual. Imagínense que esa empresa ha sacado primas, pero lo ha despedido a los 91 días, entonces ya le corresponden las primas. Entonces miren cuántos derechos se le habilitan cuando el empleador no ha realizado de manera adecuada el análisis de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque dentro de las modalidades contractuales se tienen estas. Vamos a analizar de manera rápida el contrato verbal. El contrato verbal en materia laboral tiene plena validez. No es necesario formalizar mediante un contrato escrito. El juez no va a favorecer o va a solicitar necesariamente un contrato de carácter escrito. Ya les dije, al principio de inversión de la prueba, quien tiene que probarse el empleador. El trabajador va donde el juez y le dice, señor juez, he empezado a trabajar el año 1990 en esta empresa. ¿Quién tiene que probar lo contrario? El empleador. Y le tendrá que decir, no, la empresa recién se constituyó el año 2000. Es mentira que el trabajador haya trabajado el año 90. ¿Qué pasa si el empleador no desvirtúa? Entonces el juez, bajo el principio de inversión de la prueba, va a presumir que lo que está diciendo el trabajador es verdad y le va a conminar al empleador a pagar desde el año 1990. Ojo, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Por eso es que el contrato verbal tiene plena validez, porque es verbal. ¿No ve? En las empresas, ya vas a empezar del día lunes, perfecto, el día lunes. Verbalmente ya estoy acordando. Pero tu contrato va a salir de aquí a un mes porque la burocracia es tremenda en la institución y por lo tanto va a ir de mano en mano y al final recién en un mes te vamos a entregar tu contrato. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Pero verbalmente ya estoy incorporándome a la institución, ya estoy realizando una actividad, ya estoy marcando mi horario de ingreso, mi horario de salida, por lo tanto, ya me estoy vinculando a la institución. Así no firmemos nunca un contrato escrito, no hay problema. ¿Por qué? Porque el contrato verbal tiene plena validez para la legislación laboral. Ahora, si es contrato verbal, no puede ser pues por cierto tiempo. Si es contrato verbal, se entiende, el juez entiende que es por tiempo indefinido y por lo tanto los primeros 90 días son término de prueba. Ojo, ten mucho cuidado en ese aspecto. Si voy a hacer contrato verbal, la Ley General del Trabajo establece que es por tiempo indefinido. O sea, no tiene tiempo. No puedo realizar un contrato de carácter verbal, pero que sea por 5 meses, ¿no? Ahí voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, señor juez, ¿sabe qué? He hecho un contrato, sí, efectivamente, verbal, pero solo he hecho por 5 meses y el trabajador es testigo. No, señores, la Ley General del Trabajo establece, si usted va a realizar un contrato verbal, automáticamente se entiende que es por tiempo indefinido. La ley entiende que es por tiempo indefinido. Por lo tanto, como es 5 meses y al haber transcurrido 3 meses y un día, 90 días, 91 días, automáticamente usted le tiene que pagar beneficios sociales. Listo. Pero es que el trabajador es consciente de que era pues 5 meses de trabajo nomás. Pero el juez va a decir, a ver, momentito. La ley está por encima de la voluntad de las partes, primero. Segundo, existe irrenunciabilidad de derechos, principio de irrenunciabilidad. Que el trabajador haya entendido y esté consciente de que eran 5 meses,
pero bajo el principio de irrenunciabilidad no puedes denunciar a sus derechos. Por lo tanto, la norma, el Decreto Supremo 110, establece que más de 90 días de trabajo continuo automáticamente le corresponde indemnización por tiempo de servicio. Peor aún, el trabajador puede solicitar reincorporación y estamos en problemas. Por eso es que el contrato verbal se presume, la ley presume que es por tiempo indefinido. O sea, hay que tener mucho cuidado. Si estoy contratando verbalmente, automáticamente la ley está entendiendo que son por tiempo indefinido esos contratos. Y por lo tanto, los primeros 90 días, los primeros 3 meses, son pues término de prueba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, que han realizado un contrato verbal y está pasando 2 meses, y en esos 2 meses resulta que el trabajador no es muy apto, no es muy bueno, ¿qué tienen que hacer? Desvincular. No necesitan hacer otro contrato de carácter escrito, si se dan cuenta. Ustedes simplemente en el momento de desvincular, dicen, señor, usted ha entrado por contrato de carácter verbal en fecha tantos, hasta la fecha ha pasado simplemente 2 meses y 1 día, y por lo tanto, el día lunes tiene que entregar todo eso porque lo vamos a desvincular. Listo. 2 meses y 1 día. Entonces va a ir a quejarse al juez y le va a decir, señor juez, necesito reincorporación. Ya, muy bien. ¿Cuántos meses ha estado trabajando? ¿Tiene contrato? No, no tengo contrato. Ah, ya, muy bien. ¿Cuántos meses ha estado trabajando? 2 meses y 1 semana y 1 día. No, pues no puede solicitar reincorporación, porque el contrato de trabajo de carácter verbal ¿tiene plena validez? Sí. Es por tiempo indefinido. La ley establece que es por tiempo indefinido. Por lo tanto, los primeros 3 meses son término de prueba. Y a usted lo han despedido al segundo mes y 1 día, y por lo tanto no ha cumplido, no ha sobrepasado los 90 días. Y por lo tanto no le corresponde su reincorporación. Visto empleadores que estaba 2 meses con un contrato verbal y decía, ¿y ahora cómo le hago firmar a mi trabajador un contrato de hace 2 meses anteriores? No va a querer firmar porque se supone que lo voy a votar, entonces ¿qué hago? Nada, no necesita hacerle firmar otro contrato, simplemente un memorándum de desvinculación, porque el contrato verbal se supone que es por tiempo indefinido, no se supone, se presume que es por tiempo indefinido porque así está establecido en la ley. Por eso acá señalo, no existen contratos a plazo fijo de carácter verbal. Ojo, házmelo una obra, ya muy bien, ¿cuánto va a durar? 6 meses, ya muy bien, hágamelo la obra. Lo peor que el empleador puede hacer es no hacer un contrato de carácter escrito. Hace un contrato verbal, ya listo, empieza, voy a darle las herramientas, todo lo que necesite para hacer el contrato de obra, y está haciendo 6 meses. Ese trabajador puede solicitar indemnización por tiempo de servicios, porque los contratos verbales son por tiempo indefinido. Ojo, si yo quiero hacer un contrato de obra por 6 meses y no pagar beneficios, porque es un contrato de obra, entonces tendré que hacer un contrato de carácter escrito. Tengan mucho cuidado con ese aspecto, porque la ley es la ley, y el juez lo que va a hacer es hacer cumplir la ley. Contrato por tiempo indefinido, es lógico, ¿verdad? Voy a hacer un contrato donde se conoce la fecha de ingreso, pero no se conoce la fecha de finalización, puede estar 20, 30, 40 años. Y como tal, como es por tiempo indefinido, los 3 primeros meses o los 90 primeros días son término de prueba. Ese contrato por tiempo indefinido, ¿cómo es indefinido? Puedo hacerle contrato verbal, o sea, no hacer un contrato escrito, o puedo hacerlo también mediante un contrato de carácter escrito donde se establezca que el contrato es de carácter indefinido. No hay mucho problema. ¿Dónde tenemos problema? En los contratos a plazo fijo. Estos contratos a plazo fijo son muy delicados para realizar porque tienen sus límites. Ojo. No está permitido más de 2 contratos a plazo fijo. Primer límite en este tipo de contratos. ¿Por qué voy a hacer contratos a plazo fijo? Porque no quiero pagar indemnización. Así de sencillo, así de claro. Como no quiero pagar indemnización por tiempo de servicios, voy a hacer contratos a plazo fijo.
Pero ¿cuál es el límite? El primer límite, no puedo hacer más de 2 contratos a plazo fijo. ¿Eso qué quiere decir? Tengo un contrato a plazo fijo de enero a junio. Le voy a renovar nuevamente. Y el 1 de julio le voy a hacer firmar su segundo contrato a plazo fijo hasta diciembre. Ya tengo 2 contratos a plazo fijo. No puedo realizar un tercer contrato. Si voy a realizar un tercer contrato, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente se convierte en un contrato por tiempo indefinido. ¿Quién ha señalado? La ley. La ley establece que el tercer contrato automáticamente es indefinido. Y en algunas empresas he visto, por ejemplo, que tienen 10, 20 contratos a plazo fijo. No pues. Si ya tienen 20 contratos a plazo, al tercero ya es indefinido. Así tengan los 20 contratos visados por el Ministerio de Trabajo, visados por quien sea, pues ya se vuelve contrato por tiempo indefinido. El juez lo único que va a hacer es lo siguiente, le va a decir, señor empleado, a ver, muéstreme su primer contrato, solo quiero ver el primer contrato. ¿De qué fecha a qué fecha es? Muy bien. Ahora présteme el segundo contrato. ¿De qué fecha es? Desde esta fecha hasta esta fecha. Ah, ya, listo, perfecto, 2 contratos. Ahora, este señor trabajador, ¿ha tenido un tercer contrato a plazo fijo? Sí, aquí está, a ver, muéstreme. Listo. El tercer contrato ya lo vuelve la relación laboral de carácter indefinido. Y el empleador seguramente dirá, pero señor empleador, tengo acá 20 contratos, mire, son a plazo fijo. No, no me interesa, lo siento, la norma establece que el tercer contrato automáticamente lo vuelve indefinido a la relación laboral, por lo tanto, le tienen que pagar todos los beneficios que le correspondan. Y es que es lógico. Si no quiero pagar indemnización, la normativa me da una alternativa en la realización de contratos a plazo fijo. Pero me coloca un límite y me dice, ¿vas a hacer contratos a plazo fijo para no pagar indemnización? Perfecto. Pero tienes que tomar en cuenta que solo puedes realizar 2 contratos a plazo fijo. No puedes realizar 3 contratos, ni 4 contratos, ni 5 contratos. Solo 2. Haces uno tercero y listo. Se vuelve indefinido. Además, ¿cuál es el otro límite? Yo podría decir, pero voy a hacer un contrato de 5 años a plazo fijo. No, señores. La normativa laboral establece que los contratos a plazo fijo no pueden ser menos a 90 días ni mayores a 1 año. Ojo. Reitero, los contratos a plazo fijo no pueden ser menores a 90 días ni mayores a 1 año. Entonces, ¿qué significa? Que mi contrato a plazo fijo mínimamente tendrá que ser de 91 días. 90 días, 100 días, o sea, 4 meses, 5 meses, puede ser de 6 meses, puede ser de 7 meses, pero tampoco puede ser más allá de 1 año. Tengan mucho cuidado, por eso se denomina contratos a plazo fijo. No puede ser más, no puede ser más allá del año. 12 meses el contrato a plazo fijo. O sea, 2019, mi primer contrato a plazo fijo, desde enero hasta diciembre, 1 año. El año 2020, enero a diciembre, mi segundo contrato a plazo fijo. Claro, no me van a pagar indemnización, pero es mi segundo contrato a plazo fijo, porque estoy dentro de esta regla que dice, no puede ser menos a 90 días ni mayor a 1 año. Y luego el 2021, en enero, me van a hacer firmar otro contrato a plazo fijo. Listo. A partir de ese contrato ya se vuelve de carácter indefinido. Por lo tanto, cuando me desvincule el empleador, me tendrá que pagar la indemnización por tiempo de servicio. Así pase 5, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque la normativa laboral señala que los derechos, la misma Constitución, los derechos laborales son inembargables, imprescriptibles. Además, otro elemento que tienen que tomar en cuenta, la tácita reconducción. Imagínense, mi primer contrato he firmado, muy bien, mi primer contrato a plazo fijo. Mi segundo contrato a plazo fijo he firmado, muy bien, ya tengo 2 contratos a plazo fijo. El tercero, si firmo, va a ser por tiempo indefinido. Pero el empleador dice, no, no vas a firmar ninguno, pero sigue trabajando el trabajador.
sigue realizando actividades. Es decir, el 2019 su primer contrato, el 2020 su segundo contrato y el 2021, imagínense, estamos haciendo futurología, estamos trabajando en pleno año 2021 y el empleador le sigue dando hojas de ruta, por ejemplo. Le sigue solicitando algún informe al trabajador, pese a que ya estamos a 15 de enero. No ha firmado su tercer contrato, supuestamente, pero como existe tácita reconducción, como el empleador le sigue dando tareas que realizar a ese trabajador, entonces el trabajador asume que el empleador lo ha vuelto a contratar, pero ya no un contrato de carácter escrito, sino un contrato de carácter verbal, por tácita reconducción. Y justo el 20 de enero se da cuenta el empleador, pero este trabajador ya deberíamos haberlo desvinculado en enero, en diciembre, el 30 de diciembre, el 28 de diciembre del año pasado. ¿Y cómo ha seguido viniendo? Yo no me he dado cuenta. Lo siento, la ley se cumple. Entonces, señor trabajador, ¿sabe qué? Lo voy a despedir o le voy a dar su memorándum de agradecimiento. Entonces, el trabajador, ¿qué va a decir? No, tácita reconducción. Usted me ha seguido dando tareas que realizar. He seguido marcando el biométrico, he seguido registrándome para el tema de mi asistencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a solicitar reincorporación. Tremendo problema para el empleador. O voy a solicitar indemnización por tiempo de servicio y todos los derechos laborales. Tremendo problema. ¿Por qué? Porque se supone que no tenía que pagar de las dos gestiones por ser a plazo fijo y al final por tácita reconducción voy a terminar pagando la indemnización por tiempo de servicios. ¿Se dan cuenta? Pero además, otro límite del contrato a plazo fijo, no se permite en tareas propias y permanentes de la empresa. No puede ser que contraten o que se realice contratos a plazo fijo en tareas propias del giro laboral, tareas propias y permanentes de la empresa. No se puede. Muchas veces, o en la generalidad de los casos, el Ministerio de Trabajo establece el famoso visado, ¿verdad?, de los contratos. Y que el empleador, para contratar un personal, un trabajador a plazo fijo, tiene que elaborar el contrato y tiene que justificar ante el Ministerio de Trabajo por qué, para qué está requiriendo ese trabajador, ese contrato a plazo fijo. Pues ya les he dicho, el Ministerio de Trabajo lo que sí va a privilegiar son los contratos de carácter indefinido, pero los contratos a plazo fijo va a observar y va a señalar por qué, en qué tareas, por cuánto tiempo, si es el tercer o cuarto contrato, etcétera, etcétera, para realizar el visado en el contrato de trabajo. Entonces, dentro del contrato de trabajo va a haber este aspecto de que no se permiten tareas propias y permanentes de la institución, del giro laboral. No se puede contratar a plazo fijo. ¿Por qué? Porque se está pues eludiendo los derechos laborales. Así se entiende. ¿Ya? Esto en relación a los contratos a plazo fijo. Y lo que me preguntaban, siempre me preguntan, y lo que en algunas empresas se tiene un error de concepción, ¿en qué sentido? El primer contrato, bien. De enero a junio, perfecto. El segundo contrato de julio a diciembre, ¿verdad? Perfecto. Ahí hay dos contratos, no hay problema. El tercer contrato al año, pero un momento, para que no sea de carácter indefinido, entonces romperemos por lo menos con 5 días o con 3 días, o basta que rompamos un día o 2 días, se dice, ¿verdad? Rompemos 2 días, que no sea continuo, como 5 días para que no haya problemas. Ya no le voy a contratar el 2 de enero, sino le voy a contratar el 10 de enero. Entonces ahí hemos roto, entonces sería su primer contrato a plazo fijo. No, señores, ese aspecto también ha sido sometido al Tribunal Constitucional, en un caso muy interesante, que le hacían del primer al contrato, de enero a junio, primer contrato, del 1 de julio al 30 de diciembre, segundo contrato, al siguiente año le hacían al 15, entonces el empleador decía es su primer contrato. Sí, tenía 2 contratos, pero hemos interrumpido la relación por 15 días, entonces lógicamente sería su primer contrato. Y así tenía ¿cuántos? Creo que tenía 10 o 12 contratos así, en esa lógica. El empleador pensando que había roto la relación laboral.
El Tribunal Constitucional dice, señala, que no es correcto aquello. No puede ser. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica, para no pagar indemnización, vamos a romper la relación laboral por 2 días y listo. Continuamente se van a dar contratos a plazo fijo, con tal de eludir el cumplimiento de la indemnización por tiempo de servicios y algunos otros derechos. Entonces el Tribunal Constitucional señala que si el empleador efectivamente quiere romper el plazo del segundo contrato, o sea, primero y segundo, y para el tercero quiere romper ese, y que el tercero cuente como primer contrato a plazo fijo, tiene que haber una ruptura de la relación laboral de 3 meses, 90 días. ¿Por qué es el plazo del término de prueba? O sea, hacen esa analogía, dice, si para el término de prueba es 90 días y se le habilitan todos sus derechos cuando pasan 90 días, entonces en este caso, para romper realmente una relación laboral y que el tercer contrato, supuestamente a plazo fijo, funcione como primer contrato, lo que tenemos que hacer es que exista una ruptura de mínimamente 90 días. Es decir, si de enero a junio es mi primer contrato a plazo fijo, de 1 de julio al 30 de diciembre es mi segundo contrato, tendré que hacer descansar a mi trabajador enero, febrero, marzo. Y recién tendré que hacerle un contrato a plazo fijo el 1 de abril. ¿Verdad? Y así, el tercer supuesto contrato que era a plazo fijo, para que se convierta en primer contrato, es roto la relación laboral por 3 meses. Entonces tengan mucho cuidado si ustedes quieren realizar contratos a plazo fijo para no pagar indemnización por tiempo de servicios, solo les está permitido 2, pero el trabajador es muy bueno. Y si es bueno, contraten por tiempo indefinido, pero es que el empleador no quiere, ya muy bien, entonces haremos esta jugada. ¿Cuál? Romperemos el plazo por 3 meses, 90 días y después te contrato nuevamente. Eso sí se puede, pero tiene que haber una interrupción de 3 meses mínimamente. Eso en relación a los contratos a plazo fijo. Ustedes se podrán dar cuenta acá, ¿no ve? Donde señala que el contrato a plazo fijo no puede ser menos a 90 días. Entonces yo quiero contratar simplemente por 2 meses, porque tengo un trabajador que se rompió la pierna y está pues en el hospital y va a estar 2 meses, por ejemplo, yo quiero que descanse ese trabajador, pero quiero contratar solamente por 2 meses. ¿Puedo hacer contrato a plazo fijo? No, porque el límite del contrato a plazo fijo es menos a 90 días, no puede ser menos a 90 días ni mayor a 1 año. Entonces no puedo hacer contratos a plazo fijo. Yo he visto en empresas que realizaban contratos por 2 meses, por 1 mes, contrato a plazo fijo. Están rompiendo la ley general del trabajo, más bien que el trabajador no se dio cuenta. Porque un abogado inteligente viendo esos aspectos cobraría pues mucha plata, ¿no ve? Sacaría la plata al empleador. Entonces, ¿qué hago con esos contratos que quiero por 2 meses? Por 15 días quiero contratar. A eso vienen los contratos de carácter eventual. Estos contratos de carácter eventual se acuerdan en contratos menores a 90 días. Ahí está la clave del extra. Quiero hacer por 2 meses, no puedo hacer contratos a plazo fijo. Lo que tengo que hacer es un contrato de carácter eventual, como su nombre indica, la eventualidad, para suplir una eventualidad. Y como acá dice, se acuerda para una tarea o servicio no permanente y debido a una circunstancia o contingencia. Se acaba cuando se ha superado la contingencia. ¿No ve? Esa persona, ese trabajador que se ha roto la rodilla, no sé, algún hueso, entonces tiene que estar descansando por lo menos por 1 mes y medio. ¿Qué voy a hacer en ese mes y medio? Contrataré un personal para solamente suplir ese mes y medio. ¿Puedo realizar contratos a plazo fijo? No, porque el contrato a plazo fijo tiene una regla. ¿Cuál es esa regla? Que tiene que ser, no puede ser menos a 90 días ni mayor a 1 año. Entonces no puedo hacer contratos a plazo fijo. Haré contratos de carácter eventual. Solamente por ese mes y medio le haré un contrato de carácter eventual para suplir esa contingencia. Generalmente se da en el tema de bajas por maternidad, ¿verdad?
por viajes al exterior. Imagínense, la secretaria es muy querida en la institución y por lo tanto tiene que viajar a especializarse por 2 meses. ¿Y quién va a hacer su actividad? Una de dos, voy a nombrar un interinato, otra secretaria, o contrato otro personal por 2 meses. Bien, voy a contratar otro personal por 2 meses. Entonces, ¿qué hago? Un contrato de carácter eventual. ¿Se dan cuenta? Ojo, ¿verdad? Contratos de temporada. Los contratos de temporada, como su nombre indica, se realizan en el sector agrícola, en las cosechas o tareas que por su naturaleza están condicionadas a un tiempo. Pueden contratarse inclusive personal adicional al permanente. Es simplemente por una temporada. En la zafra de la caña de azúcar, por ejemplo, en la del algodón. O sea, son periodos de tiempo. No es todo el año, simplemente es por temporadas. Entonces no voy a hacer contratos a plazo fijo porque no sé exactamente cuántas semanas, cuántos meses va a ser esa temporada, ¿verdad? Hay temporadas que son muy largas, hay temporadas cortitas. Tampoco puede ser con personal eventual porque no sé, ¿verdad? Esa temporada. No sé cómo va a ser la cosecha. Inclusive personal adicional voy a necesitar para suplir esa contingencia de esa temporada. Entonces, ¿qué hago? Contratos de temporada. Esto generalmente se ve en la ciudad de Santa Cruz, ¿no ven? En los campos inmensos que existen en Santa Cruz. En la ciudad no se ven mucho estos contratos de temporada, pero más o menos ya se entiende. Es generalmente en el sector agrícola que se realizan estos contratos de temporada. Y tiene que ser este contrato de carácter escrito. El contrato eventual también escrito. El contrato a plazo fijo, escrito. Todo tiene que ser escrito. El contrato por realización de obra o servicio, se entiende, ¿verdad? Por realización de obra o servicio. Esta modalidad es común en el área de la construcción o realización de obras. Lógicamente, yo necesito que en mi casa, por ejemplo, darles un ejemplo, voy a contratar un trabajador, una persona que me lo va a realizar una cocina en mi casa. ¿Qué clase de contrato le voy a realizar? Es un contrato de prestación de obra. Yo le voy a pagar un determinado monto y él me tiene que entregar una obra, que es la refacción de una cocina. No, ¿le podría hacer contrato eventual? No, no es lo más aconsejable. ¿Le podría hacer un contrato de carácter a plazo fijo? No. ¿Le podría hacer un contrato de temporada? No, pues innecesario. ¿Le podría hacer un contrato de tiempo indefinido? No, ni que estuviera loco, ¿verdad? Si acaba con la refacción de una cocina, tendría que estar trabajando en la refacción de otra cocina y así sucesivamente, ¿no? Porque su contrato es por tiempo indefinido, supuestamente. Es algo ilógico. Para esos aspectos se realiza contratos por obra, contrato de obra o prestación de servicio. ¿Cuándo es prestación de servicio, por ejemplo? El servicio de totes, por ejemplo. ¿Verdad? Ese ejemplo. Por ejemplo, yo voy a contratar un trabajador que me lo va a limpiar mi casa. Va a hacer el aseo, etcétera, etcétera. Y solamente a la semana va a venir un día. Está haciendo un contrato de prestación de servicio. Por ese día que va a venir yo le voy a pagar un determinado monto. ¿Me conviene hacer contratos de carácter indefinido? Tal vez no. ¿Por qué? Porque a no ser que sea una persona que se dedique como en su integridad, ¿verdad? Como las empleadas domésticas, por ejemplo. Pero no, solamente quiero que venga un día a realizar la limpieza de mi hogar y listo. Entonces, ¿qué tipo de contrato le haré? ¿A plazo fijo? Medio que no es lógico. Eventual, tampoco. Indefinido, no creo, no quiero pagar derechos laborales, beneficios sociales, etcétera. Entonces haré un contrato por realización, ya no de obra, sino de servicio. Es un servicio que me va a prestar. Por eso señalamos acá que no se paga el desahucio correspondiente, o sea, los 3 meses que se debiera pagar. No se paga. ¿Por qué? Porque es un contrato por realización de obra o servicio. Contrato de aprendizaje, el famoso contrato de aprendizaje.
Este contrato de aprendizaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque el empleador puede realizar contratos a una persona, generalmente a los profesionales juniors, porque quieren aprender y están en esa circunstancia, ¿no ve? Hacen sus pasantías. Entonces, se los puede realizar un contrato de aprendizaje. El empleador se va a obligar a enseñar un oficio, una industria, si es una empresa industrial. Pero este contrato de aprendizaje no puede exceder los 2 años. Pero está bien, ¿no? Un contrato de aprendizaje de 2 años. ¿Cuál es la lógica de este contrato de aprendizaje? Que el trabajador no conoce la actividad que va a desarrollar. Yo como empleador le voy a enseñar. Y como tal, el plazo de este contrato es de 2 años como máximo. No puede ser renovable. Solo es 2 años. ¿Puedo remunerarle o no? Ya depende de mí, porque es un contrato de aprendizaje. Yo le estoy enseñando un oficio, yo le estoy enseñando una obra, y no puede ser que como yo le estoy enseñando, además le tenga que remunerar, ¿no ve? Por un trabajo que no está haciendo, simplemente está aprendiendo. Está haciendo su pasantía, su famosa pasantía. Entonces, puedo remunerar en algún monto, por ejemplo, bono pasaje, bono alimentación, bono transporte, es simplemente un bono que no constituye un salario. Y además, como se supone que está terminando sus estudios, está culminando su carrera profesional, yo le tengo que otorgar los permisos necesarios. No le puedo exigir el trabajo total, es decir, la jornada laboral completa del día, las 8 horas. No le puedo decir, tienes que venir a trabajar las 8 horas. No, está aprendiendo, por lo tanto, un día vendrá en la mañana, al día siguiente vendrá en la tarde, al otro día vendrá, no, tal vez no vendrá, luego al subsiguiente día vendrá solamente en la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, el empleador le tiene que otorgar los permisos correspondientes porque no existe, ojo, una relación de que cumpla las 3 características. ¿Existe trabajo por cuenta ajena? De alguna manera sí, porque está haciendo su trabajo de pasantía, está produciendo. ¿Existe subordinación y dependencia? Sí, porque el empleador le está dirigiendo al trabajador en lo que tiene que hacer. ¿Existe remuneración? No, solo le paga un determinado monto por bono de alimentación, por ejemplo. Entonces no se cumplen las 3 características de la relación laboral. Como ese caso que se dio, les dije, ¿verdad? De una persona que contrató a 2 personas de carácter verbal para que repartan volantes. Su error del señor es no haber realizado un contrato de aprendizaje. Yo le voy a enseñar a cómo se venden los lotes de terreno, cómo se tienen que mostrar estos lotes. Entonces, hacer un pequeño contratito de aprendizaje. ¿Qué días vienen? Solo jueves y días domingo. Y por tal circunstancia, por ese volanteo, yo le voy a reconocer un monto de dinero del día jueves 80 bolivianos y del día domingo 120 y 125 bolivianos. Listo. Y eso no podría exceder los 2 años. Cosa que cuando el adolescente, a través de su mamá o de su papá, me quiera demandar, yo muestre ¿qué? Como prueba de descargo le muestre mi contrato de trabajo de aprendizaje. Y listo, no voy a pagar los beneficios sociales que me están solicitando. Pero si no tengo el contrato de aprendizaje y por mi omisión, por mi torpeza, no sabía que había que firmar un contrato de aprendizaje, trato de realizar un contrato de carácter verbal, incurso en ese problema, ¿no ve? El contrato verbal, los 3 primeros meses término de prueba y es de carácter indefinido, punto. ¿Han pasado los 90 días? Sí, le corresponde indemnización, le corresponde el derecho del aguinaldo, le corresponden los incrementos salariales, le corresponden las horas extras, le corresponde el salario en día domingo que se paga triple, etcétera, 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 etcétera. Pero si yo hubiera realizado un contrato de aprendizaje, no tendría muchos problemas, ¿verdad? Porque al juez le diría, señor juez, es un contrato, esa relación laboral, sí, efectivamente, yo he contratado a esta persona, pero lo he hecho en la modalidad de aprendizaje.
Y está en la Ley General del Trabajo esta modalidad de aprendizaje, este contrato de aprendizaje que establece estas características que les acabo de mencionar. No puede exceder los 2 años, el empleador se obliga a enseñar a la persona y no, puede ser o no con remuneración, bono transporte, bono alimentación, cualquiera sea el denominativo, pero no es una remuneración. ¿Por qué? Porque no le voy a descontar por AFPs, no voy a asegurar a mi trabajador, aunque existe una discusión en ese tema de asegurar, aunque sea a los pasantes. Existe todavía esa discusión. Entonces hago un contrato de aprendizaje de carácter escrito necesariamente. Y finalmente existen técnicas de evasión al contrato de trabajo. La simulación y el fraude que habíamos mencionado, ¿verdad? Y en la simulación, por ejemplo, lo que les decía, los contratos de consultoría, el alquiler de movilidades, ¿no ves? Los choferes asalariados, son pues una forma de simular una verdadera relación laboral. El trabajo de las impulsadoras, los vendedores, ¿no ve? Antes venían a tocar puerta por puerta y con un marbete, un gafete que decía ejecutivo de ventas, ¿verdad? Se le decía ejecutivo de ventas. Entonces, en realidad se estaba simulando una relación laboral, los mandaban a vender libros bajo el denominativo de ejecutivo de ventas. O sea, miren cómo se simulaba una verdadera relación laboral. ¿Existían los 3 requisitos? Sí, existían los 3 requisitos. El tema del riesgo compartido, los contratos de sociedad, que son una forma de simular una relación laboral. ¿Cuándo se ingresa en fraude? En el tema de subcontratación, en el tema de terciarización, en el tema de los socios de las cooperativas, ¿verdad? Claro, eres mi trabajador. Te debo beneficios sociales, sí, pero ¿qué tal si te vuelvo socio de mi empresa? Y ese dinero que tenía que pagarte de beneficios, lo inviertes y vas a tener una acción de la cooperativa. Entonces el trabajador dice, miércoles, voy a ser empleador. ¿Y qué está haciendo? Está ingresando en fraude a la relación laboral. Es para un poco tener mucho cuidado. Y finalmente, ya para terminar, ya estamos también sobre hora, las cláusulas que debe contener el contrato. Estas diapositivas ustedes lo tienen, así que no hay mucho problema. Yo he redactado las partes fundamentales que debe tener un contrato de trabajo, un formato tipo de contrato de trabajo. Partes del contrato, nombres y apellidos o razón social de los contratantes, los antecedentes, el objeto del contrato, o sea, qué tipo de contrato es, plazo fijo, eventual, por realización de obra o servicio, indefinido, etcétera, etcétera. El plazo, si es contrato a plazo fijo, el tiempo, eventual, el tiempo. Si es indefinido, se hace constar que es indefinido. La remuneración, ¿cuánto le vamos a pagar por esa actividad que va a desarrollar? Y cada 15 días, cada 30 días, ¿cómo le vamos a pagar? La jornada de trabajo, ¿qué días va a trabajar? De lunes a viernes, de lunes a sábado, ¿en qué horarios va a trabajar? Se tiene que establecer los derechos del trabajador, las obligaciones del empleador, los derechos del trabajador, las obligaciones del trabajador. Acá, como no tenemos reglamentos internos, esto es una alternativa, como el Ministerio de Trabajo no está visando los reglamentos internos, entonces, ¿qué hago? En los contratos establezco el régimen sancionatorio, establezco algunas características de el trabajador, lo que tiene que realizar el trabajador. Entonces, fácilmente, si en el contrato están las actividades que tiene que realizar el trabajador y establecer las sanciones, como no tengo reglamento interno, entonces lo haré pues en el contrato. Y una de las causales de desvinculación, ya me estoy adelantando a los futuros temas, es el incumplimiento total o parcial del convenio. Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, el inciso E, señala incumplimiento total o parcial del convenio, o sea, del contrato. Entonces yo le voy a decir, yo lo he despedido, ¿por qué? Porque en su contrato estas eran sus obligaciones del trabajador y no ha cumplido, por lo tanto, lo estoy desvinculando. Es una forma de desvincular de manera legal. Esto se hacía con los contratos, con los reglamentos internos en la empresa, pero como no hay reglamentos internos, el ministerio no sabemos cuándo va a empezar a visar los contratos, los reglamentos internos, entonces
colocaré dentro de su contrato en obligaciones del trabajador. Ahora ustedes me dirán, pero es que hemos firmado ya el contrato hace 5 años, que les mencioné que podemos hacer una adenda a ese contrato. No estoy modificando la parte esencial del contrato, no estoy modificando el tema de el objeto, no estoy modificando el tema de la jornada de trabajo, no estoy modificando el tema de su remuneración, estoy modificando, estoy complementando, es una adenda, las obligaciones del trabajador. Y ahí voy a establecer cuáles son sus obligaciones. Que a la tercera llamada de atención se le iniciará un proceso interno. ¿Eso para qué? Para la desvinculación. ¿Verdad? Como no estaba en el reglamento interno, no existe en ningún lugar cómo sancionar al trabajador ya para desvincularlo, entonces haré adendas a su contrato en relación a las obligaciones del trabajador. Y a partir de ese momento que firme el trabajador y el empleador, ya puedo ejercitar esa facultad sancionadora disciplinaria que tiene el empleador. Y por lo tanto, ha ingresado en una de las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo referente al incumplimiento total o parcial del convenio. Y puedo sacarlo a ese trabajador. Pero ese aspecto sancionatorio vamos a ver la siguiente semana, detenidamente, con la sentencia constitucional que les acabo de mencionar de que se necesita un pleno previo proceso. Prohibiciones, confidencialidad, conformidad, lugar y fecha del contrato y las firmas correspondientes. Este es un formato tipo. Entonces ustedes en base a estas cláusulas pueden elaborar su contrato o realizar la adenda correspondiente a sus contratos. Por ejemplo, imagínense, hace 5 años no han previsto el tema del secreto industrial, que tiene que estar en el contrato. Entonces voy a hacer una adenda a ese contrato y voy a incorporar una cláusula de confidencialidad. Y a partir de que firmen el contrato, tanto el empleador como el trabajador, ya tiene plena validez. No tiene efectos retroactivos. Ojo, no puedo sancionar una conducta de revelación de secretos industriales anterior a la firma de esa adenda. Tendrá que ser posterior a esa adenda. Ojo, eso también tiene que tener mucho cuidado. Eso en relación a este módulo. Pero quería mostrarles ya para retirarnos, porque ya estamos sobrepasando el horario, este contrato que les dije y les mencioné que les voy a pasar ya en el sistema Moodle para que ustedes tengan. Miren acá, este contrato de trabajo por tiempo indeterminado, indefinido, que se realiza entre la Corporación Andina de Fomento, famoso, ¿no ve? Conocemos, CAF, y un señor, un ciudadano. Entonces acá se identifican las personas, dice el contratado, el objeto. ¿Cuál es el objeto? A prestar servicios como ejecutivo, análisis y programación sectorial en la Dirección de Análisis y Programación Sectorial de la CAF. No hay mucho problema. Acá, sede de funciones. El contratado prestará sus servicios profesionales en la oficina de la CAF ubicado en la ciudad de Brasilia. Estoy haciendo un contrato acá en Bolivia, perdón, en Bolivia, pero para que vaya a trabajar a Brasil. ¿Hasta ahí existe algún problema? No, todo está perfecto. Puedo hacer ese tipo de contratos. Acá en Bolivia hago un contrato para que trabaje en Argentina, en Brasil, en Chile, etcétera. No hay problema, porque la CAF es la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Está en los países andinos. En días laborables de lunes a viernes en el horario establecido oficialmente, sin perjuicio que la CAF asigne a alguna dependencia, ya no hay problema. Hasta ahí todo bien. Vámonos saltando acá. Lugar de contratación. ¿Dónde has realizado el contrato? Para todos los efectos del reglamento profesional, las partes establecen como lugar de contratación del contratado la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Dónde estamos haciendo el contrato? En Cochabamba. Hasta ahí todo bien, no hay mucho problema. En Cochabamba estoy haciendo un contrato con un señor boliviano para que vaya a trabajar a Brasil. ¿Hasta ahí algún problema? Ninguno. Perfecto. Duración, tiempo indefinido, ¿no? A partir del 1 de diciembre, los 3 meses a periodo de prueba.
y el tema de duración indeterminada, como dice acá. Salario, se pagará $3,000, bla, bla, bla. Marco legal, no hay mucho problema. Esto ya ustedes lo van a analizar cuando tengan. Yo no puedo realizar por el tema de tiempo. Inclusive, miren, confidencialidad. El contratado se compromete a mantener absoluta confidencialidad y abstenerse de comunicar a terceros, directo o indirectamente, cualquier información o conocimiento de carácter financiero, técnico, contable, comercial, gerencial, administrativo o cualquier de otra naturaleza, tales como sistemas de internet, alianzas estratégicas y demás convenios, negocios con terceros, así como cualquier información relativa al listado, sus clientes, etcétera, ¿no ve? En la fecha, todos los documentos. Es lo mismo, ¿no ve? Hasta ahí bien. Propiedad, no hay mucho problema. Acá, ¿dónde está supervisión? Acá, jurisdicción. ¿Recuerdan ustedes? Lo he hecho en Cochabamba el contrato, lo he firmado en Cochabamba, he realizado en Cochabamba el contrato para que trabaje en Brasil. Pero esta 14ª cláusula jurisdicción que señala, para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional, las partes, o sea, el empleador y el trabajador, fijan como domicilio convencional la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo es eso? O sea que si se suscita un problema de entendimiento, por ejemplo, en el tema de este temita que hemos visto de confidencialidad, que el empleador me está acusando de que yo he revelado algún informe de carácter financiero a una tercera persona, pero no es así. Entonces existe un conflicto entre el empleador y el trabajador. Ese asunto se tendría que solucionar ¿en dónde? En Venezuela. Imagínense. Ahora, si este contrato lo hemos hecho en Cochabamba, porque acá señala, se suscriben 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto al primer día del mes de diciembre de 2015 en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil. ¿Acaso no lo habíamos hecho en Cochabamba? Porque la cláusula así señalaba. O sea que lo hemos firmado en Brasil. Se supone que lo hemos hecho en Cochabamba y el trabajo se tenía que realizar en Brasil. Esto trae repercusiones ¿en qué sentido? Es bueno para los empleadores este tipo de contratos porque así pueden ubicar lo siguiente. Si el trabajador quiere solicitar su reincorporación a la empresa, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Va a iniciar su demanda aquí en La Paz o en Cochabamba, si vale el término. Y la CAF, ¿qué va a responder al juez? No, señor juez, usted no es competente para conocer este contrato. ¿Por qué? Porque la cláusula de la jurisdicción 14ª señala que para todos los efectos legales el domicilio convencional que estamos señalando es en Caracas. Entonces me tendrá que notificar en Caracas porque ahí está mi domicilio, pese a que he firmado en Cochabamba, pese a que el trabajo lo he realizado en Brasil. Imagínense. Y esto es del año 2015. Se ha realizado este tipo de contratos para eludir su responsabilidad, eludir el cumplimiento de los derechos laborales. Por estas circunstancias, miren cómo el empleador hace esto, porque esto hace el empleador. Dígame si un contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo en las cláusulas, ¿no? El empleador agarra, señor trabajador, aquí firme el contrato, pero no estoy de acuerdo con las cláusulas, con esta, ya, entonces retírese, va a venir otra persona, ¿no ve? Y al final el trabajador firma. Entonces, por eso existe ese desequilibrio que les mencionaba en la balanza, ¿no ve? Que el empleador, como tiene los medios de producción, el trabajador está pues en desigualdad de condiciones. Entonces, para tratar de que estén en un plano de igualdad, toda la normativa laboral es a favor de ¿quién? Del trabajador, para equilibrar. ¿Por qué? Porque suceden estos aspectos. Porque el empleador señala que realizan el contrato en Cochabamba, que va a trabajar en Brasil
y cualquier problema que se suscite emergente del presente contrato se va a solucionar porque los domicilios se encuentran en Venezuela. ¿Y dónde lo he firmado el contrato? En Brasil, no lo he firmado en Bolivia. Pero la sede señala en la cláusula tercera, si no me equivoco, sede de funciones, no. El tema de lugar de contratación, Cochabamba. Miren, se ha hecho todo un lío. Al final, esto es beneficioso ¿para quién? Para el empleador. No es beneficioso para el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador va a iniciar su demanda en Cochabamba, incompetencia. Se supone que en Venezuela. Va a iniciar en Venezuela y va a decir, no, según la cláusula tercera, el lugar de la contratación ha sido Cochabamba. Listo. ¿Dónde voy? Me voy a Venezuela. En Venezuela simplemente es el domicilio, porque el lugar donde han presentado sus actividades ha sido en la ciudad de Brasilia. Listo, todo un lío. Al final, quien pierde es el trabajador. Por eso, por estas circunstancias, la normativa laboral se hace en beneficio del trabajador para poder equilibrar. Entonces, ustedes ya tienen más o menos una alternativa, pero cuando estos son contratos con empresas internacionales. No puedo decirle en un contrato donde mi empresa, digamos, es, no sé, Manaco, que trabaja en Bolivia, y decirle que va a ir a trabajar a Chile, porque en Chile no hay Manaco, digamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces no puedo hacer ese tipo de contratos, que a todas luces es, pues, ilegal, arbitraria. En este caso sí puedo hacer, porque es la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y actúa en esos países de la comunidad andina. Entonces, miren cómo hacen este tipo de contratos. Estos contratos también lo van a tener ustedes como ejemplo para que ustedes puedan analizar, puedan verificar. Muchísimas gracias por aguantarme hasta estas horas, en viernes. Y alguien ya se despidió, me dijo hasta el día lunes. Y efectivamente, seguramente tiene algunos aspectos que hacer, y las clases son hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Les pido mil disculpas anticipadamente por habernos sobrepasado, pero era necesario para que ustedes conozcan todos los pormenores de los contratos, la forma de incorporar al trabajador. Si tienen alguna duda, estoy predispuesto para absolverlas, y si no, directamente nos encontramos el día lunes. Por favor, la próxima semana, lunes, miércoles y viernes, ya para ver el tema de las desvinculaciones, la segunda parte de legislación laboral. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, por favor, adelante. Perfecto, creo que nadie tiene pregunta, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, el día lunes a primera hora, cuando iniciemos, por favor háganmela saber para que podamos responder. No es bueno quedarse siempre con la interrogante, ¿verdad? Porque justo pasa algo en la organización o donde estoy trabajando, algo que debería preguntar para salir de dudas y no lo he hecho y estoy en estos problemas. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco, tengan muy buenas noches, disfruten el fin de semana. Lo bueno es que ya a partir del mes de septiembre vamos a trabajar, apertura del horario hasta las 8 de la noche de lunes a viernes, y los sábados y domingos hasta las 4 de la tarde vamos a poder salir ya. Entonces, tengan un buen fin de semana, muchísimas gracias, nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Hasta lunes. Buenas noches, doctora. Hasta lunes. Buenas noches.